Hablaremos hoy de tres pensadores, de tres científicos que terminaron mal. Repito, vamos a hacer un triángulo, pero de tres científicos que terminaron mal. Digo cuáles son los tres: Arquímedes, Servet y Lavoisier. Vamos a comenzar por Arquímedes. ¿Sabe usted que Arquímedes nació en Siracusa, en Sicilia, allá por el año 287 a.C.? Aquellas tierras eran Grecia, eran la Magna Grecia. El viejo de Arquímedes era astrónomo y era pariente de Herión II, el rey de Siracusa en esos tiempos. Arquímedes estudió en Alejandría y después volvió a su ciudad natal. Se lo reconoce fundamentalmente por algo que hasta entonces nadie había hecho, a saber, aplicar la ciencia a los problemas de la vida práctica. Todos los matemáticos griegos anteriores a él, Tales, Pitágoras, todos esos cráneos, Eudoxo, Euclides no era anterior a él, me parece, concebían las matemáticas como una entidad abstracta que carecía de aplicaciones prácticas, y tenían las aplicaciones prácticas como cosas de mercaderes y esclavos. Los axiomas matemáticos, es decir, los enunciados de carácter general, eran para aquellos pensadores tan evidentes que no necesitaban demostración. Bueno, por ejemplo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, o si un número es igual a otro, este es igual al primero, todas esas cosas. La verdad es que Arquímedes pensó y creó desde el cálculo una serie de aparatos, algunos de ellos bélicos, otros pacíficos, pero nunca se atrevió a dejar testimonio escrito de aquello. La única salvedad fue la descripción de un dispositivo que imitaba los movimientos celestes del Sol, de la Luna y los planetas, pero eso era un instrumento destinado a las ciencias de la astronomía y no a burdas faenas mecánicas. En este caso, los griegos seguían con su pensamiento de siempre. Dividían el pensamiento de la acción. Todo aquello que se hacía con las manos era en cierta medida despreciable. Y entonces la técnica no progresó. Yo creo que esta idea tuvo una influencia impresionante en el desarrollo y en los tiempos de la civilización y de la cultura. Si los griegos hubieran puesto el mismo entusiasmo que ponían en pensar de manera abstracta en aplicaciones concretas, la tecnología se hubiera asomado mucho más rápido en el día de la humanidad. Uno de los primeros hallazgos de Arquímedes fue el de la teoría que explica la mecánica básica de la palanca. Es una teoría muy simpática. Si bien era cierto, pensaba Arquímedes, que un individuo disponía de un acopio restringido de fuerzas, la distancia, decía él, carecía de fronteras y bastaba con fabricar una palanca suficientemente larga, tirar hacia abajo el brazo mayor, para que del lado más corto pudiera levantarse cualquier peso, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que empuja hacia abajo del lado largo podía multiplicarse por 10 en el extremo del brazo corto. Así que, conforme a este principio, la distancia se convertía en fuerza. Y de allí el famoso dicho: dame un punto de apoyo y vas a ver quién es menos. No era así. ¿No era así? No. Bueno, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, decía el finado Arquímedes. Pero otro descubrimiento lo hizo también famoso. Parece que un orfebre le había fabricado al rey, al ya citado el rey Herión, una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado correctamente, porque pensaba que el orfebre podía haberse guardado parte del oro que le había entregado y haberlo sustituido por plata o cobre. Intrigado, entonces, el rey encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro, pero sin estropearla. ¡Ah, qué piola!
no podía romperla, no podía partirla. Tenía Claro. el rey miedo de que por afuera tuviera un bañito de oro y que por adentro fuera de un material innoble. Y Arquímedes no sabía qué hacer. Trató en vano durante cierto tiempo de encontrar la solución. El cobre y la plata son más livianos que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquiera de esos metales a la corona, ocuparían un espacio mayor que el de un peso equivalente en oro. Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, Arquímedes podía contestar al rey. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona sin transformarla en una masa compacta. Y un día estaba en un baño público, bañándose, y advirtió que cada vez que entraba una nueva persona, parte del agua se derramaba por el borde. Entonces probó él mismo e intuyó que el volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa, entonces, bastaba con medir el volumen de agua que desplazaba. Y Arquímedes no pudo esperar, tenía tanto entusiasmo por aquel descubrimiento que había hecho en el Nióba, que salió de la bañera y desnudo y empapado, salió a la calle y corrió a su casa gritando una y otra vez Eureka, primera persona del singular del pretérito perfecto del verbo griego eurisco, que quiere decir encontrar y que más bien parece vasco. Entonces llenó de agua un recipiente, metió allí la corona, midió el volumen de agua desplazada, después hizo lo propio con un peso igual de oro puro, y el volumen desplazado era menor. Quiere decir que el oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor y hacía que la cantidad de agua que rebalsaba fuese también mayor. El rey ordenó la ejecución del orfebre. Quiero decir que lo mató. Pues bien, en el año 218 a.C., Cartago y Roma se declararon en guerra. Aníbal invadió Italia, parecía estar a punto de destruir Roma. Siracusa se mantuvo neutral, pero cuando el rey amigo murió, ascendió al poder un grupo que se inclinó por Cartago. En el año 213, Roma puso sitio a la ciudad. El anciano Arquímedes luchó contra el invasor, pero la ciudad cayó en el 211. Cuando los soldados atravesaron las murallas, Arquímedes estaba resolviendo un problema con ayuda de un diagrama que había dibujado ahí en el suelo, y uno de los soldados se le acercó y le pidió que se rindiera. Arquímedes ni prestó atención. Le dijo, no me estropeen los círculos. Y el soldado romano lo atravesó con su espada. Así que así terminó de mal Arquímedes de Siracusa. El segundo de nuestros científicos el segundo son dos en realidad, porque comparten un descubrimiento. Es la causa de este mal fin de uno de ellos. Hablemos de Servet y de Calvi. Miguel Servet nació en Lérida, en Villanueva de Siquena, a principios del siglo XVI. Su padre era notario. Tenía una familia muy religiosa, ¿no? Uno de los hermanos de Miguel era sacerdote y Servet era muy estudioso. Hablaba latín, griego y francés. Era experto en matemáticas, en historia. En Tolosa se recibió de abogado. Pero los problemas comenzaron cuando escribió algo acerca de la Santísima Trinidad. Su libro fue condenado y él fue perseguido. Empezó entonces una vida errante. De muchos de los lugares a los que llegaba debía salir rajando a causa de algunas ideas. Cambió su nombre y se fue a estudiar a París. Allí se doctoró en medicina y por esos tiempos conoció nada menos que a Juan Calvino, al que inmediatamente se enfrentó. Y se creó un mal enemigo porque Calvino era rencoroso y fanático. La causa del choque entre ambos fue la publicación de otro libro de Servet, Christianismi Restitutio. Con una imprudencia que le fue fatal, Servet comunicó por carta a Calvino la publicación de su obra. Calvino se enfureció y prometió que si Servet iba a Ginebra, ciudad dominada por Calvino, no permitiría que saliera vivo de ella. En la restitución del cristianismo estaba, entre otras cosas, la descripción de un descubrimiento de Servet
que permaneció oculto durante años por hallarse en una obra de teología y no de medicina. Hablamos de la doble circulación de la sangre. Por esos tiempos no se sabía algo que parece sencillo, a saber que el corazón bombea sangre a través de las arterias y que las recibe a través de las venas. Escribió Servet: por un procedimiento muy ingenioso, la sangre es impulsada desde el ventrículo derecho del corazón por un largo circuito y luego es atraída por la diástole desde el ventrículo izquierdo del corazón. Miguel Servet fue a Ginebra, se presentó a escuchar un sermón de Calvino. Aunque se hacía llamar Miguel Villamonti, fue reconocido y encarcelado. Era el año 1553. El odio de Calvino contra Servet se hizo patente en el proceso que se le siguió y que fue un ejemplo de parcialidad y estupidez. Todo estaba preparado para llevar a Servet a la hoguera, y así fue. Lo quemaron con leña verde para que el suplicio durara más. Antes de Servet, que fue el inventor de la circulación de la sangre no circulaba. Las personas tenían sangre en las venas, pero como quien tiene agua en un vaso. Una forma estática e inservible. Pero nombremos a William Harvey, porque fue una especie de redescubridor de lo escrito por Servet. Harvey, en 1616, afirmó, ahora en un ámbito académico, que el movimiento de la sangre era circular, y no era un movimiento de flujo y reflujo, como muchos seguían pensando. Otros creían que la sangre era producida continuamente por el cuerpo. En fin, Harvey ligó diversas arterias y observó que se hinchaban del lado del corazón. A ver si se entiende. Tipo, te agarraba el brazo, te ligaba una arteria y la arteria se hinchaba del lado del corazón. Y después ligó venas. Sí. Y se hinchaba pasando al lado del corazón. Quiere decir que descubrió que las arterias llevaban desde el corazón y las venas traían hacia el corazón. Eso se llama usar la cabeza. Entonces, después de este descubrimiento, la teoría fue aceptada por la mayoría de los médicos. Otros médicos, más que negar estos postulados, sostenían con él enconos políticos, porque Harvey se llevaba bien con los Estuardo. En 1618 fue nombrado médico de Jacobo I. Dicen que Harvey se enojaba con mucha facilidad, daba sus clases con un puñal al cinto y tenía la costumbre de pelearse ante la más insignificante ocasión. A ver, ese alumno que hay acá me está gustando para que me hable de la circulación de la sangre, canejo. Y mientras tanteaba la fariniera. Murió en Londres en 1657, pero no quemado en la hoguera ni atravesado por la lanza de un soldado romano. Lo mencionamos porque fue el que popularizó el descubrimiento de Servet. Pero vamos a contar para terminar lo que pasó, eso sí, con Antoine Lavoisier. Había nacido en París en 1743, era abogado, pero estudió diversas ciencias. Cuando llegó la Revolución Francesa y el terror del 92, Lavoisier la pasó mal. Es que había pertenecido en tiempos del antiguo régimen a la Ferme General, una corporación privada que se había ocupado de cobrar para el rey los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías, y cualquier excedente sobre esa cantidad se lo quedaba la corporación. Sobre esa cantidad no, sobre una cantidad estipulada, como eran las recaudaciones de impuestos en Francia en aquellos años. La compañía entregaba al rey una suma y después recaudaba. De esa suma hablamos, ¿no? Se dice de esa cantidad. Por eso la mayoría de los recaudadores exigían con violencia más de la cuenta. Eran tremendos, porque era plata de ellos. En 1792 se dio la orden de arrestar a todos los antiguos miembros de la corporación y se arrestó también a Lavoisier. Cuando lo atraparon, alegó que el dinero que había ganado con la recaudación de impuestos
lo había destinado a costear sus experimentos científicos. El oficial que lo apresó le dijo: la República no necesita científicos. Así que el 2 de mayo de 1794 fue decapitado. Se dijo que 100 años no serían suficientes para dar otra cabeza igual. Lavoisier era un químico genial que había descubierto el principio de la conservación de la masa. ¿No? La materia no podía crearse ni destruirse. Las reacciones químicas transformaban la materia de una cosa a otra. Imaginemos, por ejemplo, un pedazo de madera reducido a cenizas por combustión en un sistema cerrado. Las cenizas, como es lógico, pesaban menos que la madera, pero la diferencia de peso quedaba compensada por el gas liberado, de manera que a fin de cuentas el peso del recipiente no variaba. Lo mismo descubrió Lavoisier con la oxidación. El pedazo de hierro absorbía gas del aire y se transformaba en herrumbre. La herrumbre era más pesada que el hierro, pero la ganancia quedaba exactamente compensada por la pérdida de peso del aire, de modo que al final el peso del recipiente tampoco varía. Nada se pierde, todo se transforma. Esta idea ayudó a aceptar 30 años después la teoría de que la materia se compone de átomos indestructibles. También tuvo importancia en la confección de la lista de elementos, en lo que llamamos la tabla Hablo de Valencia. Claro. No, de Mendeleev, Sí. los 92, las 92 maravillas del mundo. Quiero decir que hemos recordado a 3 científicos, homenajeándolos solamente porque han terminado mal. Se me dirá, siempre termina una mal. La historia de los científicos siempre termina con la muerte, como sabe cualquiera que haya leído las biografías de los más ilustres científicos, excepto aquellos que están todavía vivos. Si uno espera lo suficiente, todas las historias terminan. Algunos alumnos de los colegios casi estarán sintiendo una especie de solaz al ver que viejos enemigos como Arquímedes y Lavoisier han sido muertos por personas que han vengado a alumnos de hoy antes que incluso se produjeran los motivos de venganza. No es tan mal. Me dirán los oyentes, hoy no tenemos amantes. ¿Dónde estaba la amante de Arquímedes, la de Servet, la de Harvey y la de Lavoisier? La respuesta es que no sabemos. Hoy estamos muy científicos y muy serios. De modo que los titulares de nuestra dedicatoria serán estos mismos científicos y todos los que terminaron mal por la causa que fuere, porque si bien se mira, acá hay un asunto común, un asunto extraño. El único que terminó mal por culpa de algo que había sostenido fue Servet. Arquímedes terminó mal porque el soldado se lo atravesó ahí en el camino y lo mismo lo hubiera ensartado como churrasco de croto si Arquímedes no hubiese tenido nunca un pensamiento científico en su vida. Lo que le molestaba al soldado romano no era el principio de Arquímedes, sino el estar Arquímedes ahí molestando y el no haberse rendido. Y en el caso de Lavoisier, fue su pertenencia a una entidad odiada del viejo régimen, y no aquellos descubrimientos acerca del principio de conservación de la masa. Si bien el principio de conservación de la masa tiene un si no es de perversidad, no es para matar a nadie, no es para ser decapitado. Pero incluso hay quien cree que sí, que recaudar impuestos no es tan perverso como declarar que nada se pierde y todo se transforma. De esta aseveración, la primera es tranquilizadora y la segunda verdaderamente catastrófica. Porque lo que se transforma también se pierde. Se pierde como lo que era. Que nada se pierde es una maravilla. Cuando yo oí aquello, dije, bueno, estamos salvados de algún modo. Sí. Todo aquello que uno creía haber perdido permanecerá, pero no se transformará. Y transformarse ya es dejar de ser.
Transformarse uno, por ejemplo, en un cadáver, no es en lo absoluto tranquilizador. No lo deseable. Bueno, esta certeza, a saber la de que uno habrá de transformarse en un cadáver, es mucho peor que los altos impuestos. ¿Con qué vamos a ilustrar nuestra pequeña charla de hoy? Bueno, hay, es cierto, tangos acerca de Arquímedes, acerca de Servet, de Lavoisier, y particularmente acerca de la circulación de la sangre, de modo especial cuando esta sangre es hecha circular por puñales que ingresan en el coleto de traidores. Pero sin embargo vamos a utilizar un calipso que cantarán nuestros amigos Les Luthiers y que se llama precisamente, en homenaje al primero de los científicos mencionados, el calipso de Arquímedes. Acompañan esta interpretación de Les Luthiers el conjunto Cuatro Vientos. Así que adelante los cuatro vientos, norte, sur, etcétera. Adelante Les Luthiers y adelante Arquímedes de Siracusa.